Y en su informe anual Panorama Social de América Latina, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe estima que entre 2020 y el año 2021, las personas o el número de personas en situación de pobreza extrema incrementó de forma significativa en este periodo. Estamos hablando de cerca de 5 millones de personas más en pobreza extrema. Y para hablar acerca de este tema tenemos a través de Skype a el economista Gerson, quien se encuentra en este momento justamente desde Brasil para conversar con nosotros acerca de este tema tan relevante. Y qué decir, pues es importante hablar sobre de qué manera esto también impacta en nuestro país y lo hablaremos más adelante. Bienvenido Gerson Salgado, gracias por el tiempo que nos brinda en esta ocasión. Está en Puntos de Vista. Buenas tardes, mucho gusto, al contrario, muchas gracias por la invitación, un placer estarlos acompañando esta tarde. Un placer enorme para nosotros, Gerson, y me gustaría que podamos iniciar esta conversación para contextualizar a la gente hablando un poco de cómo podríamos decir que era el panorama económico para América Latina y el Caribe antes de la crisis y de qué manera la crisis sanitaria impactó ese ritmo económico que llevaba la región. Bueno, primero que todo, la región no se esperaba ni estaba preparada ante un shock negativo de esta envergadura, ¿verdad? Porque prácticamente las pandemias que anteriormente habían pasado a lo largo de la humanidad y que habían afectado a la región de América Latina, pues debido a la falta, yo me atrevería a decir que debido a la falta de medios de comunicación más extensos, debido al internet, ¿verdad? En algún momento la memoria social eso lo eliminó, ¿verdad? Quedó como algo del pasado. Sin embargo, pues vimos que prácticamente eso puede ser pasado, presente y futuro, lo que demostró la pandemia. Entonces, nadie se lo esperaba y las economías han reaccionado de la manera en la cual ellas han podido, ¿verdad? Muchas siguiendo los ejemplos de cómo actuaban las economías desarrolladas, principalmente las europeas, que fueron las primeras en verse afectadas, cerrando sus fronteras, cerrando las economías, es decir, paralizando el comercio y todo tipo de movilidad social para en cierta medida tratar de darle un stop a la primera ola. Sin embargo, con eso vimos que pues, era insuficiente, no con un stop en la primera ola, eso iba a hacer que la pandemia por sí sola acabara o que tuviera un impacto menor en la economía, porque el solo hecho de por sí de paralizar la economía ya iba a tener un gran impacto negativo, dado que la mayor parte de la economía latinoamericana se basa en la economía informal y en la economía de subsistencia, es decir, pequeños negocios familiares, no grandes empresas que te dan o prestan un servicio, un seguro social, razón por la cual los hogares más pobres tampoco contaban con las condiciones necesarias. A tal punto que de la noche a la mañana prácticamente nuevos productos o nuevos bienes se han vuelto de primera necesidad. Es decir, prácticamente de manera extraoficial se han convertido parte de la canasta básica, y esto me refiero al alcohol gel y a la mascarilla principalmente, ¿verdad? Con lo cual vamos a tener que convivir por lo menos unos 2-3 años hasta el 2023, 2025 como máximo. Entonces eso, querramos o no, ha afectado al bolsillo del consumidor y ha tenido que modificar sus planes y visiones tanto de las empresas como de los hogares de corto, mediano y largo plazo. Ahora, Gerson, un aspecto muy importante que mencionabas es el tema de cómo ha impactado la situación sanitaria. Y me gustaría hacer énfasis, ha impactado las economías más robustas de América Latina. ¿Qué impacto también ha generado en economías un poco más frágiles como las de Centroamérica, por ejemplo, que a lo largo del tiempo han tratado de ir en ascenso contra todo pronóstico? Bueno, las economías latinoamericanas no se diferencian mucho en sentido del mercado laboral, ¿verdad? La mayoría son pymes, mipymes y de las empresas que generan la riqueza, y hay mucho empleo informal. La mayor parte del empleo que se genera es empleo informal por la baja protección social que existe y el bajo nivel de crecimiento y desarrollo que año por año se experimenta, insuficiente ante la demanda creciente de empleos formales. Es decir, cada año la población económicamente activa, principalmente la que sale de las universidades, es decir, mano de obra cualificada,
aumenta producto del crecimiento demográfico. Sin embargo, la velocidad de creación de nuevos empleos que puedan absorber a esta mano de obra nueva que está saliendo al mercado laboral es insuficiente. Entonces esto viene agravando la situación y hace que la gente busque de alguna otra manera subsistir, lo que hace que se vean obligadas ya sea a emigrar o a emprender en el sector informal, es decir, sin cotizar al seguro social, ¿verdad? Por ese lado, entonces prácticamente toda la región, en mayor o en menor medida, uno que otro país se vio más afectado, y en el caso de Nicaragua en particular, recordemos que ya veníamos con una crisis social y política desde el 2018, y la crisis sanitaria fue como la gota que derramó el vaso o la cáscara de banano que nadie esperaba en el camino, ¿verdad? Sí estoy seguro que si no hubiese existido conflicto político y social, probablemente la sociedad hubiera enfrentado de una mejor manera la pandemia en Nicaragua. Es decir, una mejor coordinación entre el Estado, la empresa privada, hubiera permitido un menor impacto, no solo económico, sino también social de la pandemia. Recordemos que al inicio de la pandemia, las empresas del sector salud fueron las más beneficiadas porque los precios de todos los bienes que se necesitaban para prevenir en cierta medida algún tipo de contagio se dispararon por las nubes, ¿verdad? Y no fue hasta ya entrada la pandemia que estos volvieron a caer y a bajar sus precios. Hay algo muy importante, Gerson, que se menciona en este informe del Panorama Social de América Latina de la CEPAL, y es que hablan de que América Latina y el Caribe es la región más vulnerable del mundo entero en cuanto al impacto de la pandemia, y también se menciona el tema de la crisis sanitaria como factor de aumento de la pobreza extrema a un 13,1%, pero la verdad es que, como ya decía anteriormente, realmente la crisis sanitaria ha sido el único elemento que ha influido en el aumento de la pobreza extrema de este 13,1%. Coyunturalmente sí. Ya cuando uno se pone a analizar cada país, algunos países ya estaban en crisis, Chile también había estallado un conflicto social, Argentina, que es el eterno enfermo de América Latina, ¿verdad? Que tiene casi un siglo de convalecer inflación, sigue con una inflación anual promedio del 50%. Aquí en Brasil, un par de años atrás había ocurrido un impeachment que habían sacado a Dilma Rousseff del gobierno, y eso, querramos o no, había generado ruido en la economía, y así sucesivamente cada país tenía su propia coyuntura, que la pandemia vino a ser el toque final. Y en el caso de Nicaragua, pues lo que se vio fue claro, la economía no se cerró porque no daba para más, ¿verdad? Cerrarse iba a ser peor. Lo que a mí me pareció chistoso en aquel momento, al inicio de la pandemia, es que antes de la pandemia la empresa privada y ciertas organizaciones de la sociedad civil gritaban paro ya, como una manera de hacer presión al gobierno, pero nadie dijo paro ya cuando la pandemia llegó. Totalmente. Y el paro era necesario, no por este caso por el gobierno, sino por el aspecto de la salud, ¿verdad? Y tal vez no llamarlo paro, pues, pero sí de alguna otra manera buscar cómo ir al trabajo remoto. Esta pobreza extrema de la que habla la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, Gerson, de alguna manera, ¿cómo está afectando a los diferentes sectores? ¿O es únicamente en un sector poblacional o social de la región latinoamericana? Bueno, la pobreza muchas veces no solo tiene que ver, ¿verdad?, con el ingreso absoluto o relativo, sino también si eres mujer y si vives en el sector urbano y rural. Recordemos que muchas mujeres son padre y madre de familia, y en algunos casos, cuando son dos personas las que asumen las responsabilidades del hogar, es decir, papá y mamá, muchos hogares tomaron la decisión de que la mujer dejara de trabajar y fuera el hombre el que mantuviera el hogar para que ella pudiera estar a cargo de los hijos, ya que se vieron obligadas las escuelas a suspenderse y a hacer algún tipo de educación remota, del cual tampoco los países estaban totalmente preparados, principalmente los más pobres, ¿verdad? La educación online, que ya era más común en países desarrollados, aquí se vino de un golpe a implementar por la necesidad. Entonces, de alguna otra manera, eso hizo que algunos hogares de ingreso medio
porque tenían dos ingresos, el de papá y de mamá, se vieran sucumbido a un ingreso más bajo, porque ahora solo dependían de un nivel de ingreso, lo que también hizo que la pobreza y la pobreza extrema aumentara. Y por otro lado, si solo era la mujer, pues ya era mucho más complicado, ¿verdad? Siendo ella solo cabeza de familia y peor en el sector rural, ya que muchas veces mucha gente del sector rural se miraba obligado a movilizarse en periodos de cosecha y en periodos de siembra hacia los lugares más productivos para poder de alguna otra manera recoger algún dinero y después regresarse a sus ciudades natales, como ocurre en el caso de Nicaragua, la gente que se va a Costa Rica, ¿verdad? Pero al cerrarse las fronteras ya la gente no se podía ir, por lo menos de manera legal. Estoy seguro que por punto ciego más de algunos se fue por la misma necesidad, porque la pandemia lo que generó fue o te morís de hambre o te morís de COVID. Y la gente obviamente iba a preferir arriesgarse a padecer la enfermedad, a morir de hambre ellas y su familia. En términos reales, Gerson, la CEPAL habla de un retroceso de 27 años y este dato o esta afirmación es un poco impactante porque, es decir, hemos retrocedido 27 años en materia de la lucha contra la pobreza extrema. ¿Cómo diferenciamos o cuál es la diferencia entre la pobreza y la pobreza extrema? Económicamente, ¿qué factores pueden influir? Por lo general, cuando se habla de pobreza extrema, se toma la base del ingreso, ¿verdad? El ingreso diario. En este caso, para países pobres, como la mayoría, hay tres categorías: para países pobres, para países de ingreso medio y para países desarrollados. En el caso de países de ingreso medio también pueden ser economías emergentes. Entonces, para países pobres, que son la mayoría de los países de América Latina, es $2.5 al día. Para países emergentes o economías de ingreso medio son $3.3 al día, y para países desarrollados son $5.5 al día. Entonces, en América Latina la mayoría somos países pobres, a excepción de México, Chile y Brasil, que son economías emergentes. Chile pertenece a la OECD, Brasil es la 12ª economía del mundo y México anda entre la décima y la 15ª, ¿verdad? Entonces, para ellos aplica más el 3.5% y para el resto es el 2.5%. Aquellas personas cuyo ingreso diario es menor que $2.5 al día se consideran que están en condición de pobreza extrema. Y aquellas personas que están por encima de los 2.5 al día, pero por debajo de los $5, se consideran que están en condición de pobreza, ¿verdad? Entonces, de esa manera es como se mire la pobreza desde el ingreso. Si lo querés ver desde un punto de vista más sofisticado, puedes ver necesidades básicas insatisfechas o pobreza multidimensional, pero en este caso la CEPAL se basa más que todo en la línea del ingreso. Y estamos hablando de realidades desde acceder a un plato de alimentación, que eso puede ocurrir en muchos países de Centroamérica, ¿no? Exacto, dejar de comer un tiempo para comer dos o uno, y en el peor de los casos ninguno, por la falta de ingresos, porque igual el comercio se paralizó, las cadenas de suministro se estancaron también porque la demanda internacional cayó, el comercio se estancó y eso generó que muchas personas que vivían de las industrias de servicio y comercio, que son la inmensa mayoría en América Latina y en Nicaragua, por ejemplo, ciudades enteras como Granada, que dependen nada más del turismo en poca medida de la parte industrial artesanal, prácticamente toda su economía se cayó. Y la gente que trabajaba en las actividades así, las empresas o cerraron o los mandaron a descansar a su casa sin goce de salario. Y en ese momento buscar qué hacer para resolver, pues cada quien de alguna manera tenía que resolver. Pero eso agravó la pobreza y la pobreza extrema. De la manera en la que este momento se ve la pandemia, ¿cómo consideraría viene el panorama económico para los diferentes países de América Latina y el Caribe? ¿Hay, digamos, mayor afectación o mayor esperanza para algunos y menor esperanza para otros? ¿Cómo, desde su punto de vista, cómo se ve este panorama? Hablamos de esto al volver de la pausa comercial. En casa no se vayan, volvemos. Bien, y la crisis sanitaria que permanece vigente en América Latina y el Caribe y obviamente, como todos ya sabemos, alrededor del mundo,
ha creado o ha generado condiciones para que la economía de la región sea más vulnerable y se ha incrementado la pobreza extrema en un 13,1%. El día de hoy estamos conversando con el economista Gerson Salgado, quien se encuentra con nosotros a través de Skype desde Brasil, para ayudarnos a entender un poco más este tema y de qué manera también a nivel real afecta a la población nicaragüense en cierta medida. Antes de la pausa comercial, Gerson, yo le preguntaba el tema de ¿hay mayores afectados en la región, hay menores afectados? ¿Cómo se ve el panorama, tomando en cuenta que la pandemia de cierta manera ha bajado un poco, pero todavía continúa con presencia en la región? Sí, cuando la CEPAL habla de 27 años es el promedio de toda la región, pero como usted bien mencionaba, son entre 6 a 5 millones de empleos que se han destruido prácticamente desde el 2020. O sea, en 2 años, 5 o 6 millones de empleos destruidos no se reconstruyen de la noche a la mañana. Indistintamente de que ya las industrias y esos sectores económicos ya estén creados, ¿verdad? O sea, son sectores que no se van a innovar, no son nuevas industrias que tienen que pasar por un proceso de curva de aprendizaje para ver que la maduración del sector y de esa manera ver qué tanto puede crecer y de esa manera el mercado laboral aumentar, sino que son 5 o 6 billones que de la noche a la mañana en ningún lugar del mundo se van a poder construir en tan corto plazo, ¿verdad? Lo que ha hecho no solo que la pobreza y la pobreza extrema aumenten, sino también que el mercado informal aumente, o sea, las economías informales aumenten. Y obviamente, dependiendo del tamaño y del grado de desarrollo y madurez de cada economía, pues algunas podrán responder mejor al proceso de recuperación, aprovechando de la manera más inteligente, diría yo, la coyuntura que existe, para de esa manera salir más victoriosas o airadas que otras, es decir, para crear más fácilmente que otras economías empleos, en este caso reconstruir esos empleos. ¿De qué dependerá principalmente esto? Yo me atrevería a decir que el grado del proceso de vacunación. Hoy por hoy el peor país de América Latina donde se está pasando la pandemia es México, dado que la vacunación es de las más lentas que existe, ¿verdad? A pesar de que es prácticamente el segundo país más poblado de América Latina, con 112 millones de habitantes, solo por detrás de Brasil, que tiene 213 millones de habitantes, ¿verdad? Entonces, el caso de México, eso lo que puede hacer es hacer más lento el proceso de recuperación posterior, y lo único que le va a ayudar es el hecho que está detrás de Estados Unidos, y una buena fuente de las industrias mexicanas se dedican a exportar hacia Estados Unidos. Entonces, conforme se recupere la economía norteamericana, obviamente la demanda de productos manufacturados mexicanos va a aumentar, pero probablemente van a tener ciertos problemas en otros sectores mientras el proceso de vacunación no se agilice. A tal punto es hoy en México que la mayoría de los niños no están vacunados porque el gobierno no ha iniciado un proceso de vacunación. Si no mal recuerdo, de 15 años para arriba se están vacunando a los jóvenes, pero de menos de 15 años todavía no, ¿verdad? En el caso de Brasil, por poner otro ejemplo, el 80% prácticamente de la población ya tiene la primera dosis de su vacuna. El 70%, anda por el 70% ya tienen la segunda dosis de vacuna, y ya se está iniciando con la tercera dosis, que esta sí es de manera voluntaria, ¿verdad? Porque el esquema completo que aquí se está promocionando son 2. Otro ejemplo de cómo en cierta medida cerrar las economías no ayudó mucho, porque al fin y al cabo la pandemia llegó a los territorios Argentina. Argentina padeció en América Latina el encierro más prolongado, oficialmente hablando, ¿verdad? Es decir, porque el gobierno así lo decretó, por mucho tiempo, casi 2-3 meses. Sin embargo, lo mismo, repito, 2-3 meses sin trabajar. Muchas personas que viven de las actividades comerciales o turísticas de alguna otra manera necesitaban buscar el sustento, se rompieron la cuarentena que el gobierno había decretado, y al fin y al cabo la pandemia llegó, y en vez de ayudar esos 2-3 meses que se cerró la economía, prácticamente la situación de pobreza ha aumentado, sumado en este caso al factor hiperinflacionario que ellos están viviendo, ¿verdad? Al factor inflacionario del 50%. Yendo ahora del sur al norte, el peor país que pudiera tener, sí, ¿verdad?, en este momento condiciones sigue siendo Venezuela, por no solo la crisis política y social que ellos viven y la hiperinflación,
que ellos todavía están viviendo, sino también a diversas restricciones comerciales. Entonces, una situación agravada política, económica y socialmente, más ahora el golpe de gracia de la pandemia, hace que Venezuela sea de los menos, por no decir el peor que pueda salir o recuperarse en cierta medida de la pandemia. El que mejor ha hecho esto, probablemente me atrevería a decir que es Chile, ya que ellos ya están hablando hasta de la cuarta dosis, al igual que en Israel se habla ya de la cuarta dosis. Siempre bajo un esquema voluntario después de la segunda dosis, pero ya eso muestra, ¿verdad?, la voluntad del gobierno y el entendimiento de que parte del proceso de recuperación económica del corto y mediano plazo pasa por avanzar en el proceso de vacunación de sus economías. Claro, esto también tiene que ver con el factor poblacional. Una economía de 17 millones de personas como la chilena no tiene comparación con una de 213 millones de personas que tiene Brasil, por ejemplo. Pero existe la logística que permite, como hemos visto, pues avanzar en ese proceso de vacunación. Y en el caso de Nicaragua, ¿cómo se ve el panorama o cuál es el pronóstico para nuestro país? Según los datos del Banco Central, que desde que el año pasado salieron diciendo que se iba a crecer el 8%, yo no sé de dónde se inventaron esos datos, ¿verdad? Porque a última hora, hace poco dijeron 5%, un dato muy cercano a lo que el FMI tiró en su última actualización, un 5% estimaban. La gente que le trabaja al sector formal, el dato es similar al que había en el 2015-2016. Es decir, el empleo formal que existe en el país es el mismo al 2022, es el mismo que existía hace 6, 7 años. Hemos retrocedido 6, 7 años, ¿verdad? Y en Nicaragua, al igual que en Venezuela, el proceso de recuperación económica no solo pasa por acelerar el proceso de vacunación, ¿verdad?, sino también porque exista algún entendimiento entre la clase económica y entre la clase política. Porque recordemos que aquí lo que ocurrió desde el 2018 no es por ser nicaragüense, era por pleitos de cuotas de interés. Personas que querían estar en el poder y quitar a los que ya estaban para nada más hacer sus reglas del juego. Y si no, repito, miremos el ejemplo. Antes de la pandemia decían paro ya, paro ya. Ajá, llegamos a la pandemia y ¿por qué no dijeron paro? Por lo mismo, porque ahí sí su ingreso sí iba a haber realmente afectado, pero en este caso no iba a ser bajo la excusa de que era por un aspecto político, sencillamente era por un aspecto humano, que creo que era más importante, ¿verdad? Totalmente. Y en el aspecto de Nicaragua y los países de la región, ¿hay, digamos, alguna medida específica que se pueda implementar para, de cierta forma, paliar este golpe que ha generado la pandemia y, como ya mencionaba usted anteriormente, los golpes también que ha tenido otras situaciones u acontecimientos en los diferentes países de la región? Repito, va a depender de qué tan preparado el nivel de desarrollo que puedan tener estos países, incluso de los recursos naturales. Algo que probablemente sí pudo hacer y que ha hecho bien ahorita Nicaragua y que por lo menos diría que eso le permitió arrancar con el pie derecho es haberse acercado a China continental, ¿verdad? El único error fue no haberlo hecho desde el 2007. Que el problema entre Taiwán y Beijing, entre Taiwán y la República Popular de China, ese es problema de los chinos, no es problema de los nicaragüenses. Y nosotros no somos potencia económica para estar diciendo cuál es la verdadera China, ¿verdad? Somos un país pobre y más bien necesitamos de las grandes economías para que vengan a invertir en el país para generar más empleos y riqueza. Entonces, probablemente acercarse a China genere cierto bienestar, cierto nivel de crecimiento, cierto respiro financiero que el país necesita, y eso acelera un poquito el proceso de recuperación o ayude un poquito al proceso de recuperación. Pero hasta ahí nomás, ¿verdad? Va a depender de la voluntad política principalmente y del proceso de vacunación. Otro aspecto que se pudiera hacer sería que Nicaragua se incorpore a la unión aduanera que ya tienen Honduras, Guatemala y El Salvador, ¿verdad? Esto facilitaría el comercio intrarregional y abarataría los costos de los bienes que se comercializan en la región,
porque recordemos que para importar desde el Caribe o desde el Atlántico, por lo general Nicaragua lo hace o desde Puerto Lempira en Honduras o desde el puerto de Limón en Costa Rica, ¿verdad? Entonces, querramos o no, una unión aduanera facilitaría el comercio y abarataría los costos de los bienes que se importan principalmente desde el Caribe. En cuanto a otras economías, pues aquellas que tienen petróleo, algunas están tratando de utilizar ciertos recursos que se generan gracias al petróleo, aprovechando el aumento de los precios internacionales por la misma crecida que la demanda internacional ha experimentado de manera exponencial por el acelerado proceso de apertura de las economías, para tratar de recuperar eso. Pero en el caso de la región, la mayoría prácticamente ha requerido algún tipo de auxilio financiero porque no estaban en condiciones, no se esperaban algún tipo de shock de esta manera. Lo que yo sí veo o espero de cara al futuro, gracias nuevamente a la masificación de los medios de comunicación producto del internet, es que ya esto no acontezca como aconteció con las pandemias pasadas, es decir, no se elimine de la memoria, sino que la gente ya tendrá memoria gracias a los medios de comunicación que podrán recordarlo y de alguna u otra manera para el futuro las economías podrán estar un poco más preparadas. Y las economías deberán adaptarse también a vivir con la pandemia de alguna manera, ¿no? Claro, como decía, prácticamente ahora, aparte de los productos que conforman, por ejemplo, la canasta básica nicaragüense, que son 53, 54, hay que sumarle alcohol gel y mascarilla. Parte de los costos fijos de las que las empresas tenían, ahora todas las empresas le suman alcohol gel también, y algunas dan mascarilla, entonces también eso ha hecho que tengamos que vivir diferente. Estimado Gerson, quiero agradecerte por el tiempo que nos has brindado. Esperamos que esta no sea la primera vez que podamos conversar acerca de temas de economía y muchísimas gracias. Ha sido un enorme placer el día de hoy. Al contrario, muchas gracias a usted por la invitación y siempre estamos para servirle. Muchísimas gracias nuevamente. De esta manera hacemos una breve pausa comercial y quédese con nosotros para que conozca el punto de vista de nuestro siguiente invitado. Volvemos.